Buenas tardes a todos y todas. Hola, profe. Hola, Bien. profe. ¿Todo bien? Sí, profe, todo bien. Bueno, me alegro. Bueno, ahora en un ratito ya empezamos, ya son las 4:02. Ya estamos casi todos. Bueno, voy a empezar nomás, ya estamos casi todos. Bueno, profe. Para la cámara. ¿Pueden ver bien ahí? Sí, profe. Hay uno de ustedes que tiene el micrófono prendido y que escucha sus ruidos. Bueno, arrancamos entonces. Vamos a seguir con todo lo referido a la parte teórica y práctica, digamos, que nosotros podemos relacionar, o todo el contenido que ya ustedes estudiaron en la técnica, para poder volcarlo ahora a sus restauraciones, digamos, a la clínica. Profe, usted puede apagar el micrófono de los demás participantes. Bueno, ahí entro. Esperé que me hagan el favorazo. El favorazo. A ver acá. Ahí estamos. Listo, ahora sí. Bien, entonces para continuar más o menos con la didáctica de los contenidos que nosotros les damos en el programa, hoy vamos a ver el tratamiento de las lesiones de zona 1, que recordemos que van a ser todas las lesiones que se van a presentar, se van a desarrollar en los defectos estructurales de los elementos dentarios, y acuérdense que pueden ser anteriores como posteriores. ¿Dónde van a estar? ¿Dónde las vamos a encontrar? Acuérdense que la localización y la etiología de las lesiones de caries o de la enfermedad de caries tiene que ver también con el proceso de diagnóstico que ustedes están dando. Entonces, cuando ustedes localizan y relacionan factores de riesgo y etiología, van a poder determinar a dónde están, el reconocimiento de los tejidos, la diferencia entre las características de los tejidos sanos y los tejidos enfermos, para justamente poder llegar a una conclusión diagnóstica, saber que lo que estamos mirando está activo o no y de qué forma lo vamos a tratar. Entonces, ¿dónde vamos a localizar las lesiones de zona 1? En defectos estructurales de caras oclusales de molares y premolares, surcos vestibulares de molares inferiores, surcos palatinos de molares inferiores, y en el sector anterior, en las fosas y en las fosas palatinas, tanto de incisivos como de caninos.
Eso, por un lado, forma parte de la localización y del diagnóstico, como les dije al comienzo. El avance, cómo avanzan estas lesiones y por qué es importante conocer esto. Acá es lo que ustedes ya saben o alguna vez leyeron sobre los famosos conos de avance, que en las lesiones de zona 1 tiene mucho que ver con la disposición de las varillas adamantinas en el esmalte y de los túbulos dentinarios en la dentina. Entonces, el avance de las lesiones de zona 1 en esmalte son con un cono de base conectado hacia la conexión amelodentinaria con su vértice ubicado en la cara oclusal, digamos. Las lesiones de zona 1 siempre comienzan en la cara lateral, digamos, no acá en el fondo de la fosa o del surco, sino que acá en el borde lateral, en la pared lateral del defecto estructural. Ahí se da el inicio de estas lesiones y es por eso también la dificultad para poder diagnosticarlas en estos estadios, en los estadios incipientes, porque no lo podemos identificar debido a su comienzo y a su avance. Entonces, ¿dónde se inician las lesiones de zona 1? En la pared lateral del defecto. En esmalte van a tener un avance con el vértice de la lesión ubicado hacia oclusal y el cono de base interna ubicado hacia la conexión amelodentinaria. En cambio, en dentina, ¿cómo va a ser el avance? El cono va a ser invertido. La base va a estar orientada hacia la conexión y el vértice hacia cámara pulpar. ¿Esto para qué sirve? Por un lado, para el diagnóstico, como les decía hace un rato, que la dificultad es justamente el reconocimiento de lesiones incipientes, ya que comienza en la pared lateral del defecto. Y por otro lado, durante el tiempo operatorio o el punto de la secuencia clínica de eliminación y tratamiento del tejido cariado, es para que ustedes sepan a dónde buscarlas, a estas lesiones, para poder eliminarlas correctamente. Porque si yo entro acá y abro esta parte nada más y no razono que la base de la dentina va a ser más amplia que la del esmalte, no voy a poder ubicar las lesiones que están a este nivel o terminar de eliminarlas. O a lo mejor no de buscarlas, porque uno siempre se orienta a mirar hacia abajo y se pierde de estos avances que están determinados justamente por la dirección de las características de la estructura del tejido. Entonces, por eso es importante conocer los famosos conos de avance de las lesiones, para el diagnóstico y para poder eliminarlas correctamente durante la secuencia clínica. ¿Estamos con esa parte de localización y avance? Sí, profe. Genial, Sí, profe. genial, genial. Sigamos. Ven acá en el corte cómo se ve bien clarito, digamos, los conos y esa historia. Bien, origen de las lesiones de zona 1, que esto también lo tienen que razonar un poco o pensarlo. Porque nosotros estamos acostumbrados a decir que las lesiones de zona 1 tienen una etiología que corresponde a una pseudoplaca bacteriana que va a quedar retenida justamente en estos defectos estructurales por impactación. ¿Sí? En fosas, surcos y fisuras, defecto estructural. Y le decimos pseudoplaca. En cambio, a las lesiones de las caras libres le decimos placa sacarosa dependiente. Las dos placas, esta pseudoplaca o la placa verdadera que nosotros describimos, las dos necesitan de hidratos de carbono para metabolizar. ¿Y cuál es la diferencia entre una y otra? En que la pseudoplaca queda retenida por impactación. No se dan, digamos, tan categóricamente los procesos de agregación, colonización, adhesión. Adhesión es el que me interesa a mí. ¿Por qué? Porque gracias al hidrato de carbono de cadena corta, digamos, gracias a la sacarosa, gracias a los disacáridos o los hidratos de carbono de cadena corta, como la sacarosa, la placa sacarosa dependiente, además de utilizarla como un sustrato
para poder metabolizar, utiliza también la sacarosa para generar una serie de estructuras moleculares que se distribuyen en la membrana celular y permite adherir a mayor cantidad de bacterias. Por eso a la placa verdadera le decimos sacarosa dependiente, porque genera los proteoglicanos, los glicosaminoglicanos en las paredes de las bacterias y eso permite que se adhieran a una mayor cantidad de bacterias y constituyan esa placa sacarosa dependiente. En cambio acá queda impactado, quedan atrapadas en los defectos estructurales, no se dan esos procesos de adhesión, pero también necesitan el sustrato. ¿Se entiende la diferencia entre pseudoplaca y placa verdadera? Sí, profe. Gracias. Bien. Métodos de diagnóstico. A pesar de que nos acotamos, digamos, a los métodos diagnósticos que hacemos en la sala, acuérdense que yo les había nombrado, les había contado en la secuencia metodológica y de diagnóstico que los métodos pueden ser sensibles y específicos. Acá no contamos con ninguno que sea ni sensible ni específico, pero que sí existían. El caries meterele, el diagnoden, que tenían la posibilidad de diagnosticar elementos enfermos, digamos, o sea, que eran específicos. Estos tres casos, los tres no tienen ninguna de esas características. No son ni sensibles ni específicos. Nos valemos de las características clínicas que nosotros podemos ver. Entonces vamos a utilizar a la visión directa, a la indirecta y el método colorimétrico que nos indicaba qué cosa, el método colorimétrico. Yo sé que era placa, pero la placa, ¿qué era? Placa vieja y nueva. Sí, exacto. Nos comunicaba, nos informaba de la presencia de placa vieja o nueva. Y yo para esto transformarlo en una probabilidad de algo o una probabilidad de caries, tenía que relacionar la visión directa o indirecta con el método colorimétrico para saber si la probabilidad de haber caries abajo de lo que se tiñó es alta o baja. Entonces, vamos a utilizar los métodos subjetivos, digamos, visión directa e indirecta, más el método colorimétrico cuando tenemos la duda diagnóstica y queremos saber si lo que hay en el fondo del surco es un pigmento o es placa bacteriana. Cuando es placa bacteriana vieja, se tiñe de azul. El doble tono está constituido por una solución acuosa de eritrocina y azul brillante que justamente permite eso, diferenciar la placa nueva, la de estos días, la reciente, de la placa vieja, metabólicamente activa. ¿Esto qué quiere decir? Una placa metabólicamente activa quiere decir que hace más de 10, 14 días que se encuentra impactada en el fondo del surco y que ya metaboliza y sintetiza componentes ácidos y cariogénicos, acidógenos. Cuando yo no puedo manejar los factores de riesgo y eliminar esos momentos de acidez, acuérdense que el pH crítico va a aumentar y los procesos de desmineralización le van a ganar a los de remineralización en este proceso dinámico de caries que estuvimos hablando en estos últimos prácticos. Entonces, métodos diagnósticos son uno, visión directa e indirecta, y cuando tenemos la duda diagnóstica, queremos saber qué es lo que está impactado en el fondo del surco, utilizamos el método colorimétrico y lo relacionamos con el diagnóstico, la valoración de riesgo. Entonces, y para ser concisos y concretos, cuando un defecto estructural se tiñe de azul y nuestro paciente es de diagnóstico de riesgo alto, la probabilidad que en ese surco haya caries activa es mucho más alta que si pasara todo lo contrario. O sea que si el paciente tiene placa vieja, pero es de bajo riesgo, mi tratamiento va a estar dirigido a prevenir, a ajustar
la técnica de cepillado, a modificar la dieta y no a intervenir el surco y modificarlo. ¿Se entiende la diferencia? Ya lo hablamos igual. Estamos con el ejemplo concreto, digamos. Sí, profe. Sí, profe. Genial. Sí, profe. Gracias. Entonces, clasificación de FDI. Esto era todo el conjunto, lo que nosotros necesitamos que escribieran en el parcialito. Tiene que ver con la zona, en este caso es la zona 1, fosas y fisuras, y la extensión o el tamaño. Cada una de ellas necesita de un tratamiento diferente que ahora yo les voy a contar cuál va a ser para cada uno. 1.0, caries incipiente, la lesión de caries que está en el borde lateral del defecto estructural, en la pared lateral del defecto estructural, muy complicada a veces de diagnosticar. A veces podemos, cuando las fosas están un poco abiertas, las podemos ver la mancha blanca desmineralizada. El tratamiento de estas lesiones, ¿cuáles van a ser? La remineralización o el uso del sellador, y siempre, para todos los tratamientos que ustedes proponen, van acompañados de los controles posteriores. Eso siempre, chicos, ¿está? Entonces, ¿con qué pueden remineralizar, por ejemplo? ¿Qué se les ocurre para remineralizar un surco? Por si saben, en realidad, quiero saber si lo saben, capaz que no lo saben. Topicaciones con flúor. Bien, sí, la topicación. Topicación con flúor es un método masivo de prevención, digamos. Pero si nosotros queremos ser más específicos y aumentar la biodisponibilidad del flúor en la boca para poder remineralizar, necesito algo que esté mayor cantidad de tiempo en contacto con ese defecto desmineralizado. Entonces, para manchas blancas de caras libres y para los surcos, podemos remineralizar con un barniz. El barniz tiene la particularidad de que se conecta o permanece durante mucho tiempo en contacto con esa lesión desmineralizada. Y, por ejemplo, un barniz específico de defectos estructurales, lo voy a mostrar, a ver. Como no lo busqué antes, me olvidé. El varnish, el white, el Clean Pro de 3M, el varnish white. Ahí les muestro cuál es. Clean Pro. Tengo esos dos para mostrarles, miren. A ver, a ver. ¿Lo ven ahí, no? Sí, profe. Este no es. Es este. Estas cápsulas monodosis, miren. Clean Pro White Varnish. Es un barniz esto, que son unidosis, digamos. ¿Esto qué es? Es fluoruro de sodio más fosfato tricálcico. Eso es esto, fluoruro de sodio más fosfato tricálcico. ¿Para qué sirve y cómo se usa? A ver, ¿por qué no tengo algo más lindo para mostrar? Acá está. Vamos a la fuente, a la página de 3M. Esto viene en una solución que se llama, el vehículo es alcohol y una solución de colofonia, que es como una resina, porque esto es un barniz, pero tiene esa composición de colofonia, y ya les explico para qué sirve. Esto, a diferencia de los barnices comunes, tiene ese fosfato tricálcico y el fluoruro de sodio. Los barnices comunes solamente tienen fluoruro de sodio. Esto tiene fluoruro de sodio, fosfato tricálcico biculizado en una resina de colofonia y alcohol, etanol. Entonces, la colofonia, ¿para qué sirve? Para separar, por un lado, el flúor y por otro lado, el calcio del fosfato tricálcico. Entonces,
cuando yo lo pongo en contacto con los elementos dentarios, la colofonía empieza a disolverse y ahí sí queda biodisponible el flúor y el calcio, que en un primer momento estaban por separado y en ese momento ¿qué hacen? Se unen y forman fluoruro de calcio para precipitar y justamente remineralizar. La ventaja que tiene este producto, el White Vanish, en relación a, por ejemplo, ya les muestro otro. Acá vamos a poner barniz de flúor. El nafrecin, por ejemplo. Acá, estos. Estos, nafrecin. Nafrecin, mire, ¿cuánto? No tengo acá el precio, el 3M. Pero ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Que el Varnish White sirve justamente a partir de esa constitución que tiene, gracias a esa resina de colofonia, es que puede penetrar en el defecto estructural. No así este tipo de barnices. Este barniz de flúor sencillo, que es fluoruro de sodio en 5%, solamente les va a servir para las caras libres. En cambio, este lo pueden colocar en defectos estructurales. ¿Estamos con esto? Y miren otro que viene de 3M, que es barniz y es sellador al mismo tiempo. Es barniz y sí, es sellador. Es barniz y sellador al mismo tiempo porque es un ionómero vitrio. Miren cómo viene la presentación en Clicket. Libera flúor, libera calcio, muy parecido a lo que yo les mostré recién del otro caso, pero es ionómero vitrio modificado con resina. Todas esas opciones tienen para remineralizar defectos estructurales cuando logran diagnosticarlo, en un estadio así, en un 1.0. ¿Entendieron más o menos los ejemplos? Sí, profe. Sí, profe. Genial. Lo otro que pueden usar, ojalá algún día puedan, es el ozono. El ozono vienen unos aparatitos, digamos, donde se hacen sesiones de 40 a 60 segundos en los elementos dentarios cuando se encuentran en estos estadios, y lo que hace el ozono es justamente esterilizarlo el elemento dentario, elimina las bacterias que se encuentran en el tercio externo del esmalte. Y otros ozonizadores también tienen la posibilidad de colocar, cuando están mínimamente cavitados o que llegan al tercio interno del esmalte, pero no traspasa la conexión amelodentinaria, es la posibilidad de ozonizar y de agregarle polvo de vidrio activo, que es fosfosilicato de calcio y de sodio. O sea, a medida que van ozonizando, con un aparato, se liberan estas partículas que precipitan, digamos, con la hidroxiapatita precipita, endurece y se remineraliza, digamos, es muy efectivo este tipo de tratamientos. Otra forma es con los selladores. Los selladores, ¿se acuerdan? No sé si habrán leído alguna vez con apertura, sin apertura, ¿no? Ahora es todo sin apertura. No se hace nada por las dudas, digamos, porque nos manejamos dentro del paradigma de la mínima invasión y de la máxima conservación de los tejidos. Entonces, el sellador ahora, ¿qué criterio tiene? Es solamente sellar las fisuras de riesgo. ¿Qué voy a sellar? Fisuras de riesgo. ¿Y cuándo una fisura es de riesgo? Cuando los pacientes son jóvenes y los elementos acaban de erupcionar ayer, terminaron de erupcionar ayer, y presentan factores de riesgo como el surco tortuoso y profundo, la dieta escariogénica, no hay exposición a fuentes fluoradas, entonces yo hago una determinación de si un surco o si un surco o una fisura es de riesgo. Ese es el primer diagnóstico que yo tengo que hacer para sellarlo. Ya de entrada es sin apertura. Y después lo que tengo que determinar es si este surco es de riesgo o no, de acuerdo a los factores de riesgo que les acabo de decir. Si es tortuoso,
si es defectuoso, si el paciente tiene una dieta cariogénica y si tiene bajas exposiciones a las fuentes de flúor. Estamos con el tratamiento de las lesiones de zona 1.0. Podíamos remineralizar con barnices preferentemente. Sí. Ay, no se me escucha a mí misma. Con el varnish white, por ejemplo, que acuérdense que era fluoruro de sodio más fosfato tricálcico y que tenía una composición particular para poder inmiscuirse en todos estos defectos. Teníamos barnices que también hacían de sellador porque tenían composición que combinaban ionómeros vítreos con resinas. Los selladores propiamente dichos, que son todas resinas sin carga inorgánica, y las terapias con ozono. Y también el control de la dieta y el refuerzo de las técnicas de cepillado. Miren todos los que les nombré: remineralización con barnices, técnicas con ozono, selladores sin apertura de los surcos, determinando las fisuras de riesgo, haciendo esa determinación, ese diagnóstico, y el control de la dieta. ¿Está? Todo lo que podemos hacer si tenemos la suerte de diagnosticar este tipo de lesión. Vamos a lo que hacemos más nosotros, a la posibilidad de diagnosticar esto, a la posibilidad real de verlo y de tratarlo, que serían las lesiones de zona 1 que presentan avances mínimos, digamos, y ya cavitados, 1.1 y 1.2. Las preparaciones van a ser mínimamente invasivas y altamente conservadoras, y vamos a combinar con tratamientos preventivos de las superficies adyacentes. ¿Esto qué quiere decir? Que yo, cuando estoy trabajando en este tipo de lesiones, solamente voy a abrir el defecto estructural que está afectado y el resto de los surcos los voy a sellar o voy a utilizar tratamientos preventivos en lo demás que se encuentra sano al momento de diagnosticar. ¿Se entiende la diferencia? Sí, profe. De 10. Lo mismo va a pasar con las extensiones punto 3, donde ya está afectado algún reparo anatómico o el remanente presenta una pérdida de sustancia mayor. En este caso falta el reborde, porciones de las cúspides. Entonces, para este tipo de tratamientos vamos a necesitar de una restauración directa o indirecta para restablecer en todos los casos función y forma y preservar la integridad de la futura restauración. Y para las extensiones 1.4, donde a veces hay pérdida de vitalidad y de estructuras mucho más importantes como son el techo de cámara pulpar y en este caso que falta completamente una cúspide, la indicación sería, dependiendo de la clínica obviamente, la realización de una restauración indirecta, de igual manera para restablecer función y preservar la integridad del remanente dentario y de la futura restauración. Bien. Materiales. Materiales para restaurar. Acuérdense que nosotros contamos con una gama de materiales que tienen que ver, o que la forma en que ustedes lo van a, mi micrófono. Esperen. Ahí estamos. Bien. Materiales. Tenemos una gama de materiales que nos sirven para restaurar todos los casos clínicos que yo recién les decía. Desde la extensión 0.0 hasta la 1.4. ¿Cómo los vamos a elegir? ¿En qué nos vamos a basar para decir, bueno, acá voy a usar una resina de tal o cual característica, acá voy a usar una directa, una indirecta, un ionómero?
Estos factores son los que vamos a tener en cuenta para hacer esa elección. En la sala, ¿con qué nos vamos a manejar? Con ionómeros vítreos y con resinas compuestas híbridas o microhíbridas. Pero eso es porque ya como que ya lo tenemos reglado, ya sabemos que eso es lo que necesitamos. Pero acuérdense que existían otros materiales para restaurar. Cuando digo existían, estoy hablando particularmente de la amalgama. Entonces, lo primero que vamos a tener en cuenta va a ser nosotros mismos, el operador. Y esto tiene que ver con la habilidad para restaurar, la destreza manual y la habilidad para restaurar con resinas y con materiales que se adhieren a las estructuras dentarias, se adquiere haciendo. Uno hace, cada vez hace con mucha paciencia y respetando siempre a rajatabla la técnica, consigue y va a desarrollar esa habilidad para restaurar. Y en cuanto a los conocimientos, eso tiene que ver con lo que les hablaba recién, de conocer la variabilidad de materiales. Entonces, yo les dije que conocemos al material amalgama, que se usó durante un montón de años, que era un material muy fiel, pero que ya no lo utilizamos por dos razones concretas que también las conocemos. Por un lado, y como les dije recién, porque estamos parados dentro del paradigma de la máxima conservación de las estructuras. Entonces, a partir del descubrimiento de la adhesión y de la posibilidad de adherir nuestros materiales a los remanentes, es que no utilizamos más la amalgama. Porque ¿cómo se adhería la amalgama? ¿Alguno se acuerda? Por Por retención. Macromecánica. Muy bien, doctoras, por retención macromecánico, micromecánica, ni yo me acuerdo, por juxtaposición, por fricción. Teníamos que tallar toda una geometría en la cavidad para que esa amalgama se retuviera, quedara ahí y pudiera generar una restauración con un sellado marginal que permita o que evite, digamos, la aparición de nuevas caries. Es en el mejor de los casos. Ya no lo hacemos más a esto. Por un lado por eso y por otro lado por las cuestiones ambientales. Entonces, gracias a la aparición o el descubrimiento de la adhesión, solamente eliminamos y tratamos el tejido cariado, el que no nos sirve, y con los materiales actuales nos adherimos a las estructuras dentarias. ¿Con qué material me puedo adherir a las estructuras dentarias? Con las resinas compuestas y con los ionómeros vítreos. La forma de adherir de cada uno de estos, de la resina y del ionómero, es diferente. Entonces, ustedes, ¿qué es lo que tienen que conocer? Las características de los materiales, cómo se usan, qué tipo de, cómo se clasifican y para qué sirven cada uno. Porque si yo les hablo de resina, la resina es muy versátil. La resina sirve para sellar, para restaurar, para hacer resinas directas, para hacer resinas indirectas, para cementar resinas indirectas, para cementar postes de fibra de vidrio. Miren, todas las resinas que yo les acabo de nombrar son todas resinas. Entonces, ¿cuál necesitamos conocer para este caso? Las resinas que sirven para hacer tratamientos restauradores directos. En este caso, ¿cuáles vamos a usar? Resinas nanohíbridas o nanoparticuladas. ¿Estamos? Con alta o con baja carga inorgánica. Y eso va a depender también de lo que dice más abajo, de la necesidad y la demanda estética. Entonces, para resumir, este factor, el factor operador, tenemos que tener en cuenta la habilidad, que ya les dije que el desarrollo y la habilidad y la destreza manual se hace haciendo y conociendo esta diversidad de materiales. Y que quede claro que amalgama no vamos a hacer por las razones que ya les dije, que les nombré recién. En cuanto al contexto, esto está relacionado con el tiempo que nos demanda la técnica directa para restaurar. Nosotros en la sala tenemos práctico de 3 horas. Yo a lo mejor lo que ustedes hacen en esa cantidad de horas
lo resuelvo, pero en 1 hora y media es mucho tiempo también, por lo complejo o por lo depurado que es la técnica. Acuérdense que adherirnos al remanente de dentina y de esmalte requiere una técnica adhesiva que tiene que ver con el acondicionamiento de la estructura, que debemos cumplir el objetivo de disminuir la humedad justamente para favorecer esa técnica y en cierta forma favorecer las propiedades químicas y las físicas y mecánicas que nos da el material para lograr una restauración que cumpla con un sellado marginal, que devuelva función y forma y que dure en el tiempo. Entonces, eso por un lado, lo que tiene que ver a la demanda de tiempo que requiere la técnica. Y con respecto a los recursos, es todo lo que ustedes necesitan para adherir la resina al remanente. Sistema adhesivo, el ácido grabador, la unidad de fotopolimerización, los recursos para poder aislar correctamente, ya sea en forma absoluta o relativa. Y con respecto a los materiales, ahora antes se le daba más importancia a esto de la necesidad estética y la demanda mecánica, entre las resinas, entre ellas, digamos. Yo, por ejemplo, cuando cursé operatoria, había una clasificación más amplia de las resinas. Antes de seguir con esto, quiero frenar por si les quedó alguna duda de lo que les estuve diciendo. Con respecto al operador y el contexto. ¿Está claro con eso? Sí, profe. Bien. Habilidad era lo que ustedes necesitaban, habilidad de destreza manual, conocimiento de características y de los diferentes materiales que ustedes necesitan para restaurar, el tiempo que les demanda restaurar por el tipo de técnica, lo depurada, lo específica que es, y los recursos es todo lo necesario para poder llevar adelante la técnica. En cuanto al material, vuelvo entonces. Cuando yo cursé la materia hace bastantes años ya, no sé si casi como 15, 18 años, la clasificación de las resinas, del material resina compuesta, era muy amplia. No solamente había clasificación de acuerdo a la indicación clínica, como les dije recién, que existen resinas para sellar, para restauración directa, para indirecta, para anclaje de postes, Eso es clasificación en cuanto a las aplicaciones clínicas. Eso las sigue habiendo y es amplia así como se las estoy diciendo. Pero antes, las resinas se clasificaban de acuerdo al tamaño de las partículas, de acuerdo a la forma de las partículas, de acuerdo a la densidad, y ahora no. Eso está acotado ahora, eso se acortó gracias al uso de las nanopartículas. Entonces, ahora las resinas son de alto o de bajo contenido inorgánico. Porque en cuanto a la viscosidad o la densidad, vienen de alta y de baja fluidez, pero puede haber de baja fluidez y tener alto contenido inorgánico. Y no los quiero volver locos con eso porque la unidad de materiales también se las voy a dar yo, así que ahí lo vamos a ver específicamente. Pero a lo que voy concretamente es que cuando utilizamos resinas de las de ahora, de nanopartículas, sistemas nanométricos, esto de necesidad estética y demanda mecánica ya no es tan importante porque la nanopartícula cumple con las dos cosas, por esta característica de nanopartícula y de cómo está constituido el material. Si yo necesito hacer esta diferencia, es más que todo relacionando a la resina o el sistema de resinas compuestas, comparándolo con el ionómero vítreo. Porque se sabe que el ionómero vítreo, aunque sea híbrido y presente composición resinosa, las propiedades físicas y mecánicas van a estar disminuidas en relación a una resina compuesta. ¿Estamos con eso? Esta relación la hago si tengo que elegir o una resina o un ionómero. ¿Está? Y en cuanto a los requisitos de la técnica, más o menos pasa por lo mismo y por la cantidad de aditamentos
o de recursos que yo necesito para poder restaurar. Por ejemplo, para una zona 2, acuérdense que van a necesitar utilizar el sistema matriz siempre. Después pueden, por ejemplo, pueden utilizar una resina de alto contenido inorgánico que sea fluida, entonces van a necesitar un pico, una cánula para poder dispensar correctamente la resina, las espátulas, las cuñas y todos esos recursos, digamos, complementarios o aditamentos accesorios que necesitamos para poder concretar, digamos, la restauración. ¿Estamos con esto? Sí, profe. Gracias. Bien, secuencia clínica, la vimos el otro día, ahora la vamos a desarrollar punto por punto. Selección de matiz, recuerden que para este caso de defectos estructurales, la demanda estética no es altísima, entonces la selección del matiz es el primer tiempo operatorio, pero para este caso no es fundamental, digamos. ¿Cómo lo pueden hacer? Con las paletas cromáticas que traen algunos avios de resina o las resinas que ustedes tienen. Con una bolita de resina las fotopolimerizan y comparan con el elemento en que ustedes van a restaurar. Registro de los contactos de oclusión, lo van a hacer con el paciente sentado, van a registrar los movimientos protrusivos, las excéntricas, y el PMI, o sea, la posición que mayor repetitividad tiene en la boca de sus pacientes. ¿Qué es lo ideal de esto, digamos? Esto cuando registramos PMI, registramos la relación de nuestro elemento problema con los antagonistas. Puntos topes y estabilizadores. ¿Está? Lo ideal, cuando yo hago con este registro, es que estos puntos me queden hasta el final del tratamiento. Eso sería lo ideal, la condición ideal. Yo trabajo en este puntito, en esta fosa, restauro y esto ni lo toco. Eso sería la situación ideal. Pero hay veces que pasa que este puntito y este surco se vienen para acá o se vienen abajo de esto. Entonces, en ese caso, el tope o el estabilizador o este punto de contacto tiene que quedar todo por dentro de la nueva de restauración, digamos, de la preparación cavitaria. Nunca la línea de interfase tiene que quedar en el medio de este punto. No puede quedar este punto a la mitad de elementos de tejido sano y de resina. Eso nunca debe pasar. Este registro que yo hago nos sirve para que estas relaciones de contacto queden o enteramente sobre el tejido sano o dentro de la preparación cavitaria. Nunca en la línea de interfase. ¿Por qué? Porque la constante, digamos, acción de la cúspide antagonista sobre ese margen va a fracturar o la resina o el esmalte. ¿Y qué va a pasar si se fractura? Se filtra. Se filtra, exactamente, se filtra, se pierde el sellado marginal y se puede filtrar. Muy bien. Entonces, el registro de los contactos de oclusión sirve para eso, para verificar que el contacto con el antagonista nunca quede en la interfase, o queda dentro de la preparación o queda sobre tejido sano completamente. El siguiente paso de la secuencia clínica es el abordaje. El abordaje no lo hacemos con aislamiento relativo, estas gasas acá están puestas de más, están colocadas de más. Lo vamos a hacer en las fosas con piedra esférica de igual o menor tamaño a lo que estamos viendo de la lesión, con turbina a ultra alta velocidad y con refrigeración acuosa constante. El lunes cuando trabajábamos, yo les decía que prefería, para que ustedes se aseguren el tallado y sea más conservador, que usen la cilíndrica directamente.
en las fosas y en los surcos. Entonces se apoyan hacen un buen punto de apoyo sobre en la cara del paciente, que eso me olvidé de aclarárselo, no se me pasó sinceramente. El lunes lo vamos a practicar bien, vamos a estar atentos con el tema del punto de apoyo para sostener la turbina y para poder realizar correctamente este paso de la secuencia clínica abordaje. ¿Qué vamos a abordar? Solamente el defecto estructural que presente lesión de caries activa. Solamente abordamos eso con turbina. El siguiente tiempo operatorio se trata de la eliminación y tratamiento del tejido cariado, porque el avance de la lesión, como veíamos al principio, el avance de la lesión tiene lesión activa en esmalte, con esmalte que no sirve más y que vamos a eliminar en el abordaje, y luego presenta un frente con dentina infectada, desnaturalizada, rota, con las fibras colágenas rotas, dentina en la que yo no me puedo adherir porque el colágeno no sirve, y una dentina más profunda que también forma parte de la lesión de caries, pero que solamente está afectada. Puede tener una que otra bacteria, pero la podemos remineralizar. Entonces, el frente de avance más profundo, constituido por la dentina afectada, yo lo voy a tratar y lo voy a remineralizar para poder adherirme a él. La parte superficial o el avance más superficial de la dentina, que está todo blando porque esa dentina desnaturalizada no sirve para adherirme, esa sí voy a eliminar. ¿Y cómo lo voy a hacer? De dos formas, con una fresa esférica, lisa, de igual o mayor tamaño la lesión, a baja velocidad, con el contraángulo. Acuérdense que ya habíamos hablado del tema, se los digo, esto sí lo hablamos el lunes, del tamaño de la fresa. El tamaño de la fresa es de igual o mayor tamaño la lesión. ¿Y esto por qué? Porque yo siempre tengo que tratar de reconocer la dureza superficial de la dentina afectada que sí voy a dejar. Entonces, la fresa grande me permite tomar contacto con áreas de dentina sana y de a poco ustedes se van a dar cuenta que ofrece resistencia. De repente la fresa tiende como a frenarse un poco. No así cuando uso una piedra fina, una fresa chiquitita y estoy constantemente trabajando en tejido cariado. Esa forma es una de las formas o uno de los factores que los lleva derecho a cámara pulpar. Trabajar con fresas pequeñas constantemente sobre tejido cariado y dentina reblandecida, porque justamente no logran nunca tomar contacto con alguna pared de dentina sana. Entonces, por eso hacemos la salvedad y por eso insisto en el tamaño de las fresas grandes. Acuérdense siempre de controlar la marcha y la contramarcha. El lunes háganme acordar, así se los indico, porque yo les digo, está en marcha y contramarcha, pero solamente viéndolo yo me doy cuenta. Así que el lunes, por favor, háganme acordar de eso. Punto de apoyo y marcha y contramarcha. Porque cuando no trabajan a contramarcha, la fresa empieza a resbalar y solamente generan calor friccional. No despegan dentina cariada, no sacan, no limpian. Eso por un lado. Instrumental rotatorio para eliminación de dentina cariada, desnaturalizada, infectada. ¿Qué más puedo usar? Cucharillas o excavadores dentinarios. No es la cucharilla de Black ni la cucharilla de cirugía. Es un excavador dentinario que entra y que sirve para eliminar, para clivar este tipo de lesiones. ¿Estamos? ¿Y hasta dónde saco? ¿Hasta cuándo saco? Eso nos vamos a manejar con dos cosas. Con el detector de caries, como acá, creo que la próxima diapo es eso. No. Con el detector de caries, que es este rosadito que ven acá. El detector de caries, el famoso Ridamín, el rojo ácido en propilenglicol, tiñe dentina desnaturalizada. ¿Está?
pero tiene poco poder de penetración. Entonces, como mínimo, lo debo utilizar 2 veces. Cuando la dentina está cariada, y yo la tengo que eliminar, se tiñe de un rosa bien fuerte, bien fuerte. Acuérdense que esto es un líquido, y en dentina permeable, con túbulos amplios, el líquido también puede penetrar, pero no se va a teñir tan fuerte como en la dentina desnaturalizada. Entonces, por cuestiones didácticas, está bueno utilizarlo, pero yo prefiero que valoremos siempre la resistencia superficial de la dentina o la dureza superficial de la dentina. Cuando yo logro trabajar en tejido duro, estable, brillante, ya ahí puedo pasar al próximo paso de la secuencia clínica. ¿Se entendió? Sí, profe. Perfecto. Entonces, para saber que eliminamos, hicimos el tratamiento de este tejido cariado y ya puedo aislar y continuar con la secuencia clínica, yo puedo utilizar el Ridamin, el detector de caries, como mínimo 2 veces, haciendo todas las salvedades que yo recién les dije, o puedo guiarme y tratar de reconocer la dureza superficial de la dentina. ¿Cómo seguimos? Con el aislamiento. Acuérdense que esta secuencia clínica que la vimos, este paso de la secuencia clínica que lo vimos la semana pasada, podía variar. Yo lo podía hacer ahora, antes de la protección del complejo dentino pulpar y de las técnicas adhesivas, o antes, cuando estoy trabajando en este tipo de lesiones ya grandecitas, donde acuérdense que podíamos exponer en forma accidental. Entonces yo, para favorecer las técnicas de protección directa, ya contaba con el aislamiento justamente para poder reducir la carga séptica, digamos, y poder trabajar o asegurarnos que la protección directa iba a ser viable. Entonces, parte de la secuencia clínica del aislamiento absoluto podía ser en este momento, antes de la protección del complejo dentino pulpar y las técnicas adhesivas, o antes, para no correr riesgo de exposición pulpar accidental. Como estamos trabajando en defectos estructurales, con hacer el aislamiento del elemento problema, alcanzaba. El objetivo del aislamiento, ¿cuál era? Optimizar, digamos, las condiciones de trabajo y lograr un campo seco. El objetivo del aislamiento absoluto, lograr un campo seco. ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Perfecto. Entonces, aislábamos, eliminábamos caries, hacíamos el aislamiento, limpieza cavitaria, que esto lo hablamos la semana pasada también, lo hacemos con nuestra jeringa triple, con el agua presurizada, y también podemos utilizar clorexidina. Las concentraciones de la clorexidina para poder lavar iban de entre el 0,2 al 2%. Acuérdense que la clorexidina es bactericida, bacteriostática y tiene la capacidad de inhibir unas enzimas proteolíticas que se llaman metaloproteinasas de la matriz, que son inherentes, digamos, a los métodos adhesivos. Esto ya lo vamos a hablar bien cuando veamos adhesión. Pero no solamente, y para aclararles que la clorexidina no solamente es bactericida y bacteriostática, sino que tiene mucho que ver con la técnica adhesiva y que inhibe las enzimas proteolíticas. Para eso sirve la limpieza cavitaria con clorexidina, en concentraciones que van del 0,2 al 2%. Hay varios protocolos, pero el que optamos nosotros siempre es lavar antes de hacer el acondicionamiento del esmalte y la dentina. Eso por un lado. Por otro lado, dependiendo de este concepto que yo les traje hace unas clases de permeabilidad dentinaria, dependiendo de eso, y no me quiero explayar porque si no se van a hacer las 6 de la tarde y vamos a ir hablando acá, dependiendo de la permeabilidad dentinaria es que nosotros vamos a realizar la protección del complejo dentino pulpar.
La permeabilidad puede ser superficial, media o profunda, y de acuerdo a eso el material que ustedes iban a utilizar. Cuando yo tengo alta permeabilidad, que tiene que ver, acuérdense, con la edad, paciente diente y profundidad de la cavidad, si yo considero que la dentina es permeable, o sea que estoy muy cerca de cámara, que hay un número grande de túbulos dentinarios, que estos son muy amplios y a la vez hay mayor cantidad de agua, lo que voy a hacer es sellar esa alta permeabilidad con un cemento como el que estamos viendo en las imágenes, que es un cemento de ionómero vítreo de base o convencional. Nunca se olviden de decir esa palabra cuando hablamos del ionómero de base. Convencional, el de siempre, el que sirve para la base, el que tiene las propiedades específicas del ionómero, es el convencional. Cuando veamos la bolsa de materiales también me voy a explayar con este tema. Bien, entonces, vamos a ir capa por capa, así tienen que, cuando hablo capa, no quise decir capa por capa, sino que vamos a ir haciendo el tratamiento del sustrato de acuerdo a esa permeabilidad. Preparación superficial, baja permeabilidad. El sustrato es eficiente, el mejor. Hay mucha dentina intertubular. Nosotros nos adherimos con el sistema adhesivo a la dentina intertubular. En una preparación con permeabilidad baja y superficial, como la que vemos acá, el sustrato es eficiente porque hay mucha dentina intertubular. ¿Estamos? Por eso es eficiente. Tenemos dos posibilidades. Dígame si vamos bien hasta ahí, si necesitan saber algo más porque esta parte necesito que estén atentos. Porque es protocolos, digamos. No es nada que no sepan, pero para que les quede bien claro. ¿Vamos bien? ¿Bien? Sí, profe. Flor, ¿querés decir algo? ¿Me estoy olvidando de algo? Oh, no está la Flor. Bueno, entonces, dijimos que la protección del complejo lo íbamos a hacer en relación a la permeabilidad. Recién les mostré el ionómero vítreo, porque la permeabilidad era alta, tengo que sellar esos túbulos, proteger mi complejo dentino pulpar, y hasta ahora yo no consideré, pero mi protección del complejo dentino pulpar empieza en el abordaje, utilizando la turbina correctamente refrigerada, las piedras que corten, la contramarcha colocada correctamente, la fresa también que corte para no generar calor friccional. Todas esas consideraciones previas yo tengo cuando tomo en cuenta la extensión de la lesión y la posibilidad de quedar en dentina permeable. Pero concretamente yo termino de hacer la protección con estos materiales. Cuando trabajo en dentina permeable, voy a utilizar el ionómero vítreo de base convencional. Y después tenemos estas formas de tratamiento del sustrato. En una preparación superficial, donde la permeabilidad es baja, el sustrato va a ser más eficiente porque tengo mucha dentina intertubular. Entonces, ¿cómo voy a tratar este sustrato para adherir la resina, digamos? De dos formas. Con el famoso sistema adhesivo monoenvase, que dependiendo qué tipo de adhesivo sea, en la sala hay varios. Hay monos de envase y hay muchos universales. El mono de envase, y esto se los digo ya para que les quede claro, cualquier sistema adhesivo, el de primera hasta el de novena generación, está constituido por un acondicionador, un primer y un adhesivo propiamente dicho. Esas tres cosas lo tienen cualquiera de los sistemas, del primero al último.
acondicionador, primer y adhesivo. ¿En qué se diferencian? En si vienen todos juntos o todos separados. Y eso de que si vienen todos juntos o todos separados, les da a su vez características diferentes a las concentraciones que tienen en la botella. Entonces, los monoenvase, los que se usan, los que tienen el acondicionador por separado, o sea, los últimos, el single bond de 3M, por ejemplo. No me acuerdo, hay otro, el que tiene Isabela, no me acuerdo cómo se llama. Bueno, no importa. Los monoenvases que necesitan de 2 capas, eso que ustedes estudiaron un montón de veces, que necesitan el ácido por separado en esmalte y dentina, 15 segundos, lavo 30, seco, coloco el adhesivo, insuflo, fotopolimerizo. Esos son los adhesivos hasta de 6ª generación, se hace así el protocolo. Dependiendo cuál sea, va 1 capa o 2 capas. Los más nuevos y los autocondicionantes tienen todo junto. ¿Estamos hasta ahí? Mientras los vamos trabajando en la clínica, ustedes me los muestran y yo les voy diciendo cómo se usa cada uno. Los autocondicionantes, que hay un montón en la sala, no requieren del grabado ácido independiente o el acondicionamiento independiente. Esto muchas veces depende del tipo de adhesivo que ustedes están usando, de la concentración esa de monómeros ácidos y monómeros acídicos, ¿cómo es que se dice? Bioactivos, no, funcionalmente activos, que tiene que ver mucho con el pH. Entonces, este tipo de sistemas adhesivos también se clasifican en fuertes, semifuertes. A varios de ustedes se lo expliqué la otra vez. Pero ¿en qué va a variar si uso una técnica o la otra? O el ácido, el acondicionamiento independiente, básicamente va a variar de acuerdo a la cantidad de borde cabo que ustedes tengan y al sistema adhesivo que están utilizando. Pero no los quiero volver locos con esto porque esto lo van a hacer de acuerdo al sistema de adhesivo que ustedes tengan y después cuando veamos adhesión lo vamos a volver a ver nuevamente y ahí se les va a esclarecer un montón de cosas. Entonces, ¿de qué depende una técnica o la otra? Del tipo de adhesivos que ustedes tengan y de la cantidad de esmalte a lo que nosotros nos necesitamos adherir. ¿Está? Bien, pero lo que sí no hay dudas es que en las preparaciones superficiales de baja permeabilidad, el sustrato es eficiente, es el mejor, el óptimo. Me adhiero a dentina intertubular y sí o sí la resistencia adhesiva en el esmalte es recontra alta. Pero eso tiene mucho que ver con el sistema de adhesivo que ustedes tienen. Los sistemas adhesivos actuales, los de 4ª generación en adelante, tienen una resistencia adhesiva en el esmalte de 15 megahectopascales, que es altísima. Entonces, el acondicionamiento del esmalte va a depender de eso, de la cantidad de esmalte al borde cabo a donde yo me quiero adherir y del tipo de sistema adhesivo que tengamos. Doctora, ¿le puedo hacer una pregunta? ¿Sí? Ahí con respecto al grabado ácido que dice esmalte y dentina, Sí. ¿sería grabado total? ¿Primero hacemos el esmalte y después en dentina o todo Sí, porque junto? ustedes acá pueden hacer capa híbrida en esmalte y dentina, digamos. Me preguntaba si en esmalte eran el mismo tiempo que en dentina, directamente Claro, todo porque junto. lo que pasa es que ustedes, desde el momento que acondicionen esmalte primero, ya ahí empiezan a contar. Y el total de esmalte y dentina es hasta 15, el total. Ah, bien, bien, bien. Bien, Perdóname. no, está perfecta la pregunta. La preparación mediana, o sea, tiene una mediana permeabilidad. El sustrato es efectivo, no es tan bueno como este, porque en este tengo mayor cantidad de dentina intertubular, pero es bueno, porque tengo dentina intertubular.
Yo me adhiero a eso, no se olviden. Es casi igualito al anterior, igual. Nada más que acá hizo un grabado accesorio independiente del esmalte, 5 segundos aparte. O sea que el total acá, como preguntó Oscar, llega a 20. Porque hace un grabado independiente del esmalte, porque aumentó la extensión acá, aumentó el borde cabo, y yo quiero asegurarme aún más la resistencia adhesiva al esmalte. Entonces hago un grabado independiente de 5 segundos más, y el total va a dar 20 segundos. Esto, acuérdense, va a depender del tipo de adhesivo que ustedes tengan y de esta extensión del borde cabo y profundidad. Más profundas, aumenta la permeabilidad y el sustrato es deficiente porque tengo puros túbulos dentinarios casi sin dentina intertubular. La primera parte es la misma. Acá acuérdense que el primer protocolo corresponde a la constitución de la capa híbrida y el segundo protocolo a la de reacción-integración. Eso me olvidé de decirles, discúlpenme. Acá, como aumenta aún más todavía la extensión, aumenta el tiempo de grabado. Hace un grabado independiente de 10 segundos, pero sí, eso, hace un grabado independiente de 10 segundos, aumenta. El grabado, o sea, el acondicionamiento independiente, acuérdense que se graba y se lava, obviamente. Bien, y vamos con la secuencia entonces. Para una capa híbrida, acuérdense, esto es capa híbrida, donde desmineralizamos esmalte y dentina, desmineralizamos esmalte y dentina. En esmalte se forman los famosos patrones de grabado, que en la zona 1 van a corresponder a los de tipo 1, pero es por la forma en que ustedes cortan la varilla. Y en el sector anterior, cuando ustedes cortan en forma de bisel, ahí se forma el patrón de grabado tipo 2. Es de acuerdo a la forma en que ustedes cortan la varilla. En el sector posterior, ustedes la cortan transversal. Entonces el patrón de grabado es el tipo 1. En el sector anterior, cuando ustedes marcan el bisel, lo cortan en forma longitudinal y ahí el patrón es el tipo 2. Esa es la diferencia de los patrones de grabado. Y el tipo 3 es el que nos sirve. Eso en esmalte. Yo condiciono esmalte, formo los patrones de grabado y permito, digamos, generar los microporos para que el adhesivo ingrese y forme los resin tags. En dentina, ¿qué pasa? Yo acondiciono dentina con esmalte. Acuérdense que la suma me daba hasta 15 o hasta 20, dependiendo de esta extensión. Desmineralizo la dentina, el componente mineral de la dentina, y quedan expuestas las fibras colágenas que estaban sanas, las que yo dejé en la afectada, porque acuérdense que las que yo saqué ya las fibras colágenas estaban rotas. Impregno con el sistema adhesivo esas fibras colágenas, y esa impregnación, imprimación, una vez que yo la fotopolimerizo, queda retenido el adhesivo y me permite pegar ese adhesivo que está en la dentina, en la fibra colágena, a la resina. Y ahí constituyo la capa de reacción-integración. Pero no se vuelvan locos, sé que es un tema muy difícil porque uno no lo puede ver, ahí lo puede ver en la foto, lo veo al acondicionamiento, pero no puedo ver más allá qué es lo que pasa. Lo vamos a ver detenidamente cuando nos toque lo de adhesión. Pero el protocolo es este. O hacemos protocolo para hibridizar o hacemos protocolo para reacción-integración. En la de reacción-integración, donde seguimos este protocolo, eliminamos solamente el contenido de mineral del esmalte para asegurarnos resistencia adhesiva, no así en dentina, que queda ahí el componente mineral. Bien, obturación de la zona 1, importantísima. Factor C,
Configuración cavitaria. No sé si se los enseñaron, si alguna vez lo escucharon, pero tiene mucho que ver con la forma de obturar y de la posibilidad de sortear de alguna forma o de disminuir la mayor complicación o defecto que tienen las resinas. ¿Alguno sabe cuál es? ¿Se acuerda? La capa inhibida puede ser. No, la capa inhibida ya les cuento. ¿Pero qué otra era? La ¿Qué otra contracción decían? de polimerización. Muy bien, la contracción de polimerización. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque las resinas que son monómeros, las antiguas resinas, digamos, cuando se aumenta la densidad del material, o sea, se pone más duro, ¿qué hacen los monómeros? Se juntan los unos con otros y forman un gran polímero. Entonces, antiguamente, ¿qué pasaba con las resinas? Cuando se unían estos monómeros, había como una contracción volumétrica del material y se originaban todas fallas adhesivas y coadhesivas en este sellado, que es lo que tanto buscamos nosotros, con aparición de caries secundarias o pigmentos, acúmulo de placa bacteriana, que al principio es microscópico. Entonces, ¿cómo lo podemos sortear a este gran defecto o reducirlo de alguna forma? Para poder hacer la técnica de obturación y justamente minimizar el defecto, tenemos que considerar el factor C o de configuración cavitaria que se da en todas las preparaciones de todas las zonas, pero que la zona 1, es igual a 5. O sea, la cantidad de paredes adheridas, que serían estas, miren, una de fondo, 2 de este contorno, 3 de este contorno, 4 de este contorno y 5 este contorno. Entonces, las superficies son 4 de contorno más la de fondo son 5. Dividido la libre, que es la oclusal, la parte de arriba que no toca con nada, el factor de configuración cavitaria en la zona 1 es igual a 5. Es alto, digamos. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo pongo la resina, la común, la que usamos ahora, digamos, contra el piso y hago que toque contra el fondo y las 4 paredes, cuando yo polimerizo y esos monómeros se convierten en un gran polímero, la tensión de contracción se viene hacia el centro. Entonces, habría un defecto en todo el margen. Eso es lo que no tengo que hacer. ¿Entienden? Es muy complicado. Sí, profe, se entiende. Se entiende, profe. ¡Vamos, vamos! Entonces, Si no, se despegaría la obturación entonces, ¿si no? claro, yo nunca puedo ponerle resina contra el fondo y que toque todas las paredes, porque yo polimerizo y todo viene hacia acá, hacia el centro. Entonces se estaría despegando de las 5 paredes. Entonces, por eso yo tengo que considerar el factor de configuración C o de configuración cavitaria. ¿Cómo hago para que esto no pase? Para que yo no ponga la resina contra todo esto y evitar esto. Tengo estas formas. Las resinas, contar con resinas que tengan mayor contenido inorgánico. Actualmente todas, gracias a la nanotecnología, todas, las nanohíbridas y nanoparticuladas, todas, no importa la fluidez, o sea, todas las que yo elijo con alta carga, obviamente, pero lo que yo les quiero decir que ahora vienen resinas fluidas que también tienen alto contenido inorgánico. Pero no se vuelvan locos con eso porque ya lo vamos a ver detenidamente. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Elegir resinas con alto contenido inorgánico. Ahora la mayoría de las resinas de los sistemas resinosos presentan más del 70% de contenido inorgánico.
Entonces esto ya estaría como, es algo muy positivo con respecto a los materiales dentales. Porque no sé si se acuerdan que antes venían, por ejemplo, la resina empaquetable o la condensable, que tenían mucho contenido inorgánico. Bueno, ahora todas tienen mucho contenido inorgánico gracias a las nanopartículas que permiten la conformación de las resinas con partículas muy pequeñas y con otras estructuras que se llaman, por ejemplo, los nanoclusters, que son aglomerados de nanopartículas de resinas, que es como que si ya vinieran, ¿cómo se les puede explicar? Es como si ya la resina estuviera prepolimerizada. Ese aglomerado de partículas muy chiquitas ya vienen todas pegaditas unas con las otras. Entonces, cuando se polimeriza toda la resina, esa contracción volumétrica es muy chiquitita. Por eso ya no se habla de contracción de polimerización, sino que se cambia el término de contracción por el de tensión de contracción. Es como que ya el material, al haber evolucionado tanto, no se contrae, ya que tiene estos nanoclústeres y las partículas nanométricas, sino que lo que sí se genera es tensión de contracción a este nivel del sellado marginal. Otra forma es la realización de la técnica sándwich o laminado, donde pueden utilizar los ionómeros híbridos, por ejemplo, para poder tener un volumen mayor, para poder obturar no el mayor volumen, sino cuando las cavidades son muy profundas, colocan la base, pueden rellenar con un ionómero híbrido y las capas más de arriba, superficiales, con la resina. La técnica incremental, que esto es la base de todo, chicos. Todo, por más que yo haga esto, la de sándwich, o elija una de alto contenido inorgánico, la técnica incremental la voy a hacer siempre, siempre, porque es la mejor forma de contrarrestar la tensión de contracción. Y ahora les muestro con las fotos. La técnica de polimerización soft start o rampa, que eso lo pueden hacer de dos formas, y ya se los voy a mostrar también, o directamente utilizar restauraciones indirectas, cuando el volumen es mucho y no voy a poder manejar o contrarrestar esto, coloco en forma una restauración indirecta, donde el patrón, digamos, o lo que yo voy a cementar es una resina de laboratorio que presenta otras formas de polimerización, con calor, con presión atmosférica. Entonces ahí disminuye un montonazo la tensión de contracción. La dejo solamente superditada al sistema que voy a usar para adherirme, para el sistema resinoso para el cemento, digamos. Entonces, técnica de sándwich o laminado, un volumen de ionómero vítreo, que puede ser primero la base, después uno de relleno, y después la técnica incremental, porque no zafamos de eso lo hacemos siempre. La técnica incremental, cuyo objetivo es permitir capas que no sean mayor a los 2 milímetros, donde la luz penetre y la polimerice correctamente, y que tenga contacto con la menor cantidad de paredes posibles para disminuir la tensión, como ven acá. Entonces, ionómero puede ser primero de base, después de relleno, y comienza a incrementar las capas contra esta pared y contra esta pared, pero no contra esta capa que contacta contra esta y contra la mitad del fondo, digamos, y la capa superficial que solamente contacta con el esmalte. Vamos con la otra. La técnica de polimerización soft start, que esto tiene que ver mucho con la fuente luminosa. Todas cumplen con este rango de emisión, 40 miliwatts por centímetro cuadrado, todas. Esto polimeriza solamente hasta 2 milímetros. Todas las lámparas, la más barata y la más cara, o sea, las más caras fotopolimerizan más de 400. Pero la más barata, o sea, la más común, a partir de esto, debe fotopolimerizar para asegurarnos la polimerización de al menos 2 milímetros de resina.
Entonces, ¿esto cómo lo hacen? Acá tienen los modos de las lámparas, el modo del medio o el modo 2, que tiene justo como un dibujito de una rampa, ese es el modo soft start. ¿Qué quiere decir esto? Que la intensidad de la luz es menor y a medida que corren los segundos, aumenta. ¿Eso qué permite? Que la resina atraviese por una fase de polimerización que se llama pregel y no se polimerice en forma rápida. O sea, que pase por todas las etapas de polimerización justamente para poder disminuir la tensión de contracción. Si no tienen este modo en su lámpara, lo pueden hacer de la siguiente manera. Activan la luz y la alejan y la van acercando de a poco para terminar de polimerizar. O sea, por más que ustedes no lo tengan en la lámpara, a esta técnica la pueden hacer con cualquier lámpara. La técnica incremental, que ya se las mostré, ya se las nombré y les dije que siempre las íbamos a hacer en la zona 1, miren cómo se hace, cómo van cargando las distintas capas de resina dentina, en este caso, contra esta pared de contorno y el fondo, contra esta pared de contorno y la de fondo. Ninguna de las capas contacta con las 5 paredes de la configuración que les nombré al principio. Y van incrementando hasta 2 milímetros sobre las mismas capas. Y lo curioso de esto también, que ustedes al hacerlo incremental e ir cargando contra las cúspides, van viendo que la conformación anatómica también se va dando. Se va, no sola, ¿no? Porque uno tiene que acá tenerle paciencia a la resina, tener una linda espátula, que no se nos pegue la resina, tener espátulas con varias formas para poder ir cargando y colocando la resina correctamente, pero ven que de a poco se van como dibujando los surcos. Esta última es una dentina más clara, como ven, hace contraste y se ve más blanco, una resina esmalte. ¿Cuál es la diferencia entre una resina esmalte y una resina dentina? La saturación, la translucidez. Física y mecánicamente no tienen diferencias. Es la misma composición resinosa, nada más que varía la translucidez. La resina esmalte es translúcida y la resina dentina no, es opaca, está saturada. Y ahí cómo van quedando la conformación gracias a esta técnica de incremental y en capas, que por un lado disminuye la tensión de contracción y por otro permite una polimerización uniforme de la resina compuesta. Terminamos de obturar, retiramos el aislamiento, lo sentamos al paciente y hacemos el control de la oclusión. Entonces, como les había dicho al principio, lo óptimo es que los contactos, topes y estabilizadores queden sobre tejido sano. Cuando pasa esto, como acá, que se ven los dos colores, ¿alguien sabe qué significa esto? ¿Es un contacto prematuro? Muy bien, doctoresa, es un contacto prematuro, se tiñó, quiere decir que el papel se perforó acá. Entonces quedó el azul, y el azul que era el que me teñía abajo, ¿ven? Y el rojo del pedazo que me quedó perforado. Es un contacto prematuro, sí. Eso el paciente se los va a decir, pero acá en este caso o puede quedar pintado como acá, o puede quedar blanco, como acá, ¿ven? Cuando quede, eso es lo que ustedes tienen que desgastar con la piedrita. O el blanco que no se pinta, o lo que se remarcó. ¿Entienden lo que van a gastar? O el blanco que queda al medio y no se pinta porque el papel se perforó, o lo que queda adentro de lo pintado. Eso es lo que ustedes van a gastar con una piedrita, con la turbina, paciente sentado. Varias veces, muerda, abre y cierre, muerda, abre y cierre. Hasta que el paciente no lo siente cómodo, no está bien eso. ¿Está? Con el control de la oclusión. Sí, profe. Sí, profe. Bien, perfecto. Acabado y pulido, eliminamos los grandes restos de resina con igualmente
esto es conjunto con el control de oclusión prácticamente, y acá sí vamos a hablar de la capa inhibida que nos dijo el doctor. La capa inhibida sirve, por un lado, para pegar la resina con la resina, o sea, esa capa de 2 milímetros que yo cargué, la capa inhibida me sirve para pegar los 2 milímetros que tengo que continuar cargando. Me sirve para eso. La capa inhibida tiene la característica de liberar radicales de oxígeno y permitir que la resina que yo quiero cargar se pegue. Pero cuando la dejo acá al aire libre, esa liberación de radicales de oxígeno me puede pigmentar la resina. Entonces, es una de las razones por las que yo la pulo a la resina, para que la textura superficial quede lisa, sin retenciones y no acumule placa. Para eso voy a pulir. Y por otro lado, para eliminar esa capa inhibida que antes me servía para pegar resina con resina, que ahora ya no me sirve. Ahora la tengo que eliminar para no pigmentar y modificar el color de la resina. Muy bien, doctor, gracias por recordármelo. Entonces, el acabado y el pulido sirven para generar superficies lisas que no retengan placa bacteriana y terminar de darle la conformación y la anatomía. No sirve el acabado y el pulido para dar anatomía. Sirve solamente para ajustar la anatomía. La anatomía se la dan ustedes acá, mientras están cargando la resina. A este nivel ya es tarde, no le podemos dar anatomía. Y la anatomía es fundamental, es muy importante, no puedo dejar esto plano. No, esto necesita recuperar forma anatómica para poder lograr puntos de contacto y no superficies de contacto. Porque si yo tengo que restablecer topes estabilizadores, tienen que ser puntiformes, no pueden ser superficies, áreas de contacto. Tienen que ser puntos de topes estabilizadores. Y eso lo hago haciendo todas estas formas anatómicas de manera convexas y redondeadas. Y eso se hace siempre mientras estoy cargando la resina. Al principio es complicado, hay que tenerle paciencia en la resina, no es tan fácil trabajarla y modelarla para que quede así, pero no es imposible. Así que por lo pronto solamente les pido paciencia para trabajar con la resina y conciencia del trabajo que ustedes están haciendo. Y para poder ser conscientes del trabajo que ustedes hacen, tienen que conocer, tienen que saber diagnosticar para saber dónde voy a trabajar y cómo voy a encarar el tratamiento. Tienen que reconocer los tejidos, cuando estamos trabajando en dentina cariada y cuando no, para poder adherir el material. En esta dentina cariada yo no voy a poder adherirme. Tienen que permitirse acceder y ver en qué profundidad y en qué tercio estoy trabajando de la dentina para saber hasta dónde llegar y no tener temores de si voy a llegar a cámara o no, porque a cualquiera de nosotros nos puede pasar, y empezar a tener la conciencia de la función y de la estética que el paciente muchas veces demanda y requiere. Por eso les hablaba recién de los contactos puntiformes, que tienen que ser puntos de contacto y no áreas, para justamente devolver adecuadamente la función de ese elemento dentario a la oclusión en general. Y eso es todo, mis queridos alumnos. ¿Cómo estuvo? ¿Mucha información o no? Sí, profe. Bueno, no tengan miedo con respecto a adhesión, porque lo vamos a volver a ver. Yo estoy tratando constantemente ahora de ejemplificar con los propios adhesivos que ustedes tienen. Cuando están por restaurar, les digo, ¿qué adhesivo tenés? ¿Cómo lo vamos a usar? ¿Cómo es la forma correcta de usarlo? Y con respecto a las resinas, si bien hay un montón de clasificaciones, nosotros en la sala tenemos híbridas, microhíbridas, y son de alto contenido orgánico, por lo tanto los podemos usar tanto en sector anterior como en sector posterior.
El ionómero vitro y los ionómeros que yo les pedí los vamos a ir usando de acuerdo también a las situaciones clínicas que se nos presenten. Así que, bueno, eso es todo. No sé si me quieren preguntar algo. No, profe. Bueno, perfecto. Entonces, bueno, estas cositas las vamos a ir viendo, las vamos a ir repitiendo en los prácticos en la sala. Así que, y bueno, con el correr de los próximos prácticos también los vamos a refrescar, porque acuérdense que la secuencia clínica siempre es muy parecida, es siempre la misma, sino que van variando algunas cosas puntuales de cada zona. ¿Estamos? Sí, Bueno, profe. profe. Bueno, profe. Sí, profe. Buen fin de semana y nos vemos el lunes. Gracias, profe, igualmente. Gracias. Bien, Chao, hasta luego, profe. Chao, profe. Chao, profe, gracias. de nada.